está Vilma Plata y los vampiros que está con su... Ajá, no se ha peinado usted, ¿no? Ajá, ya, ya. Bien, ya saben, jóvenes, prendan su cámara, si no, automáticamente los voy a sacar, ¿ya? Automáticamente. Ya empecé, ya saqué uno, ¿ya? Lo estoy sacando a Sandoval, ya, ajá, flojonazo este, ¿no? Ya, durmiendo todavía. Qué bárbaro, Adrián. Flojonazo, ahí, durmiendo, sentado. Ya. Dice, Y Jesús Jiménez, dice, hola. eh, no puede eliminar por favor campos, Michael. Lo que pasa es que estoy con mi computadora y a veces me falla, así que por eso estoy con mi celular. Y en mi Allá, celular no tengo mi cámara prendida, pero sí en mi computadora. perfecto, perfecto. Ahora sí. ¿Empezamos? Ya, empezamos rapidito, ¿ya? Empezamos rapidito. Bien, sucede, miren, jóvenes, suceden de que no se olviden de que para poder comprar, para poder producir, tenemos que comprar, pues, ¿no? Ya sean materias primas, materiales, insumos, maquinaria, obviamente para seguir con el proceso productivo, ¿no? En el caso de las materias primas. Y sucede de que tenemos tres alternativas: comprar a nivel local, a nivel nacional o a nivel, ¿qué cosa? Internacional. Bien, entonces fíjense, voy a abrir aquí, voy a compartir para que ustedes saben que toda la vida yo soy de la escuela antigua, todo tiene que estar escrito en pizarra, porque así hablado hasta yo me duermo, empiezo a cabecear, pero que ya soy viejito. Los viejos cabeceamos peor todavía. Fíjense, ahora sí. Ahora sí, voy a compartir. No se olviden, jóvenes, para poder producir, ¿sí? Para poder producir, ¿sí? Para poder producir, se necesita, ¿qué cosa? Comprar. Obviamente se necesita comprar materias, ¿qué cosa? Primas, ya sean materias primas, materiales, insumos. Insumos generalmente se le da el nombre en el sector de la medicina, pero no siempre, ¿no? Maquinaria. Bien, entonces nosotros tenemos que comprar, pues, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer, fíjense, yo digo, ¿cuáles son los componentes básicos de una compra? Componentes básicos de una compra. Bien, entonces yo digo, por decir, una compra local. Una compra, ¿qué cosa? Una compra local. Una compra local, fíjense, jóvenes, una compra local, obviamente, ¿cómo está compuesta una compra local? Por el precio del producto, ¿sí? Por el precio del producto, fíjense ustedes, por el precio del producto. Obviamente, si lo compramos, tengo que pagar, ¿qué cosa? El transporte. Si no incluye transporte, pues yo lo traigo allá del octavo, del décimo anillo. Y también si corresponde carga, ¿qué cosa ahí? ¿Qué cosa? Descarga. Fíjense, los componentes de una compra local, básico, ¿sí? Entonces, tengo que comprar el producto, tengo que pagar transporte, tengo que pagar carga y descarga y otros, si ustedes quieren, otros gastos, ¿sí? Otros gastos. Fíjense, estos componentes sí o sí, obviamente, forman parte de una compra local. Ahora, si a este componente yo le resto, ¿qué cosa? Le resto, ¿qué cosa? Le resto menos el IVA, va a ser igual a ¿qué cosa? Como dice la norma, como dice la norma, va a ser igual a qué? ¿Qué cosa? ¿A qué va a ser Costo. igual? Al costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, ¿qué les voy a enseñar? Contabilizar las compras locales, nacionales e internacionales. No les voy a enseñar legislación aduanera, no, porque no es la materia. No les voy a enseñar logística aduanera, tampoco. ¿Sí? ¿Qué les voy a enseñar yo? A cómo se contabiliza, ¿sí? Una compra, ya sea local, nacional e internacional, en base a normas contables. ¿Para qué? Para que ustedes puedan determinar el costo de esa compra, ¿sí? Esta carrera eh, 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 no es para, o mejor dicho, perdón, esta materia no es para que yo les enseñe legislación aduanera. Para eso eso es una especialidad. El tema de materia aduanera es una especialidad. Y el que salga profesional y siga esta carrera de legislación aduanera, logística aduanera, yo les comento que les va a ir muy bien, porque hay harto campo laboral en materia aduanera. Y los auditores
Bueno, la voy a sacar a Angélica Velasco porque me está haciendo chiste, listo. Chao, Angélica, la saqué para que aprenda en otra. No, pues, ¿cómo van a estar pues, ahí charlando con el compañero y en el chiste, digamos, ¿no? Bien, por lo tanto, fíjense, si ustedes quieren especializarse el día de mañana, háganlo. Ya no en tributos, ¿dónde? Porque todo el mundo hace tributos. Tributarios hay por montones. Ustedes tienen que hacer especialidad en ciertas áreas que no están muy explotados, jóvenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan encontrar buenos trabajos y encuentren trabajo. ¿Sí? Porque ahorita está trillado, todo está trillado, todo el mundo hace tributaria. Miren, tributaristas hay como hojas tamarindo, jóvenes. En cambio, ciertas áreas como la parte de la legislación aduanera no hay, no hay. Y ustedes más adelante van a ir viendo que hay en la especialistas en materias agrícolas, en materia pecuaria, piscícola, avícola, no hay, jóvenes, no hay. ¿Sí? Y lamentablemente la facultad no da más que tributaria. Entonces todo el mundo puede hacer tributaria, jóvenes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces yo le digo, usted tiene que ser vivo y obviamente yo estoy aquí para aconsejarles pues, ciertas cosas, por decirlo, ¿no? Ciertas cosas. Miren ustedes. Bien, fíjense, por lo tanto, miren ustedes, los componentes básicos de una compra local serían cómo está compuesta una compra local, el precio del producto, transporte, carga y descarga y otros gastos, lo vamos a generalizar. Si le saco el IVA, ¿sí? ¿Qué me da como resultado? El costo. Y así lo establece, obviamente, cuando hablamos de término costo, ¿sí? Cuando hablamos de término costo, este término costo está regulado el concepto de término costo por la NIC número 2 en el caso de los inventarios y en el caso de la NIC 16 en el caso de los bienes de uso del, ¿qué cosa? Del activo fijo. Por lo tanto, ustedes tienen que contabilizar de acuerdo a normas, porque cuando les hagan auditoría, le van a decir, bueno, a ver, Sebastián, Vilma, Maite, Daira, María Mercedes, a ver, quiero que me muestre, cuando le hagan auditoría, quiero que en esta gestión compraron maquinaria. A ver, queremos ver, páseme los saldos de la maquinaria y su mayor contable. Vamos a ver qué contabilizó. Y entonces usted le va a decir, contabilicé esto. Y obviamente todo tiene que estar de acuerdo, ¿qué cosa? A la norma internacional. En este caso, ¿qué norma? Número 16, que más adelante se lo voy a explicar y en contra 3 lo hemos visto. ¿Sí? Por decirle, inventario, el costo del inventario, ¿qué forma parte del costo? Todo lo que se gaste hasta poner esa mercadería, ¿dónde? En la empresa. Y en el caso de los activos fijos, así en resumen, dice, forma parte del costo de una maquinaria, de un activo fijo, todo lo que se gasta de poner ese bien en la empresa y en el caso de las maquinarias y equipos, ¿qué se le aumenta? Lo que se gasta en ensamblarlo, en armarlo y ponerla puesto a punto, por decir una antena o una maquinaria para producir. ¿Sí? Y hay estudiantes que no leen y cuando entran a trabajar hacen cualquier cosa. Y de ahí, obviamente, cada fin de año no se olviden ustedes que le van a hacer auditoría. Elvi, Daira, María, Vilma, Sebastián, cada fin de año le van a hacer auditoría externa a ustedes. ¿Quién le hacen? Una consultora le va a revisar su estado financiero. Y de ahí le va a sacar. Y el que nunca pasó, nunca leyó, pues le van a tirar sus 500, como lo venían, 500,000 observaciones. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes tienen que leer la normativa boliviana y la normativa internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en base a eso le van a revisar su estado financiero. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué en base a normativa internacional? Porque no hay normativa boliviana que regule el tema de los inventarios de los activos fijos, no hay. Habla la 1, habla, y la 11 habla, por aquí pasó, habla, nada más, pero exclusivamente es la norma internacional. Y en Bolivia, si no se aplica, si no hay normativa boliviana, se puede, porque no está prohibido, aplicar qué cosa, normativa internacional. Por lo tanto, ustedes tienen que ver y algún tema desde el punto de vista ya sea normativa boliviana y si no hay normativa internacional, ¿sí? Entonces, consejo de conejo. Y si no hay una compra local, pues hacemos una compra, ¿qué cosa? Una compra, ¿qué cosa? Hacemos una compra pues nacional, ¿no ve? Hacemos una compra nacional. Bien, y el componente básico de una compra nacional, lo mismo, mire usted, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? ¿Qué aparece aquí como una novedad? ¿Qué cosa? Sí o sí. Sí o sí.
¿Qué aparece ahí? Si lo traemos de La Paz, por decirle, ¿qué aparece ahí? Algo novedoso. Seguro, El seguro. seguro. El seguro, el seguro, no se olviden, el seguro. ¿Y forma parte del costo de la compra? Obviamente que sí. El seguro, si yo le saco el IVA a todo esto, ¿sí? ¿Qué me da como resultado? El costo de la compra. No se olviden, el costo. Fíjense, ¿qué entra al costo? Todo lo que se gaste, hasta poner dicho bien en la empresa. ¿Sí? Y dice la norma, en el caso de mercaderías y materias primas, disponible para la venta, disponible para el uso, y en el caso de los activos fijos, disponible para su uso o producción. Miren ustedes. Por lo tanto, ¿qué novedad aquí? El seguro. ¿Sí? Y obviamente, si no podemos comprar a nivel nacional, obviamente hacemos que compra una compra, ¿qué cosa? Una compra internacional. ¿Sí? Sucede, jóvenes, sucede que ahora, ¿sí? Ya no es obligatorio, jóvenes, ya no es obligatorio que la empresa contrate un agente aduanero, sino que una persona de la empresa lo pueden capacitar, o las empresas contratan en el departamento de compra una persona que sepa logística aduanera para que le haga todos los trámites de importación. ¿Sí? Fíjense, nosotros ahí en mi empresa donde yo trabajaba, la gerencia decidió contratar nomás los servicios de la agencia aduanera. ¿Por qué? Porque nosotros realizábamos muchas compras internacionales. Como éramos una industria, todo lo comprábamos de afuera, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de Alemania, de China. Entonces, la gerencia decidió contratar los servicios de un agente aduanero, ¿sí? Para que ella nos preste todos los servicios, todos los servicios. Y entre nos jóvenes, la carrera de agente aduanero es una especialidad, ¿sí? Es una especialidad, que ustedes se pueden especializar el día de mañana, y es una carrera que da mucho dinero, le cuento. Es muy bien remunerada, hay bastante trabajo. ¿Por qué? Porque en Bolivia, ¿qué hace Elvis Bolivia? ¿Más importa o más exporta? A ver, Elvis, Andrea, Daira, Epson, Wanda, ¿qué hace Bolivia? Más ¿Más importa o más Importa, exporta? licenciado. importa. Correcto. Por la demanda. Nosotros importamos, somos un país importador, exportamos muy pocos, lo que sobrevivimos ahorita, porque gracias a Dios por el gas, digamos, ¿no? Petróleo no tenemos, importamos petróleo, importamos gasolina, importamos diésel, ¿sí? ¿Qué se exporta? Se exporta minerales, se exporta soya, se exporta aceite, se exporta carne y Carne. otras cositas más, y paremos de contar, digamos, ¿no? Y después todo lo importamos, todo lo importamos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, peor el anterior gobierno, se dedicó a hacer política, a hacer chantaje, a hacer chantaje político, estoy hablando, ¿no? A hacer cualquier cosa política, menos a industrializar el país, ¿no? Menos a hacer empresas, a hacer fábricas. Se dedicó a cualquier cosa, ¿no? A hacer huelga, a hacer paro, a hacer bloqueo, que eso es lo que les encanta. Como si un país viviera de los paros y los bloqueos, jóvenes. Un día que ustedes paran, un día que bloqueen, se pierde de trabajar, de producir, ¿no? Fíjense. Entonces aquí, para salir de la pobreza, trabajando, produciendo, no es más. ¿Sí? Y lamentablemente hemos tenido un pasado tenebroso, jóvenes, ¿sí? Que en vez de mejorar seguimos igual o peor. Bien, fíjense, sucede precio de la compra, ¿no? De la compra internacional, obviamente, precio de la compra internacional. Miren ustedes, ¿sí? Precio de la compra internacional. Precio de la compra internacional. Y aquí, ¿qué interviene? Miren ustedes, aquí interviene el transporte, ¿qué cosa? Internacional. ¿Qué más hay? Si lo traemos de allá de San Pablo, seguro, ¿qué cosa? Internacional. ¿Qué más? Carga y ¿qué cosa? Descarga, ¿qué cosa? Internacional, fíjense. Y otros, ¿qué cosa? Gastos internacionales. Los englobamos, ¿listo? ¿Sí? Otros gastos internacionales. ¿Por qué? Porque obviamente para no estar detallando ahí, además que cada empresa va a tener sus propios gastos internacionales. Mírense, todo del sector internacional. Fíjense, sucede que cuando entra a Bolivia se tiene que pagar, ¿qué cosa? ¿Qué se tiene que pagar?
impuestos, ¿sí? Impuestos se tienen que pagar. Y obviamente entra a recinto aduanero boliviano, ahí en frontera, es un garaje grande como el recinto que tenemos aquí en la Pampa de la Isla, y en ese recinto, obviamente, ya interviene el agente aduanero, hace la declaración aduanera, hace todos los trámites aduaneros para que salga su camión. Obviamente, entra camión brasilero, descarga y cargan a camión boliviano para que siga el transporte, ¿no? A no ser que sea transporte internacional, digamos, de allá de San Pablo directo hasta Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Y para eso hay una serie de requisitos, que le voy a pasar un material, jóvenes, para el que quiera leerlo. Un material bonito, bonito, un material, los requisitos para ser transportista, para hacer una cosa, para hacer la otra. Es larguito, pero se lo voy a pasar a Camila ya, para que lo pase al grupo, para el que quiera lo lea, para el que quiera, ¿ya? Es un manual práctico del que sacó la aduana del 2019, ante 5 de la pandemia, que está con ejemplos, tiene un montón de ejemplos, Jone, está muy bonito, Jone, muy bonito. Se lo voy a pasar para el que quiera. Fíjense, una vez que entra, está en recinto aduanero, obviamente ahí hay que presentar toda la documentación que ustedes han leído, ¿sí? Y obviamente esa documentación, ese tema que seguramente ya lo han leído, ¿sí? Hay una serie de requisitos, hay que presentar toda la documentación, que la factura de exportación, ¿sí? Todo lo que es el manifiesto de carga, lo de transporte y una serie de requisitos, ¿no ves? Se presenta a la aduana. Y obviamente nos dan el visto bueno, se pagan los impuestos y obviamente le dan luz verde a ese camión para que pueda salir del recinto aduanero con destino a Santa Cruz de la Sierra. Y obviamente hay ciertos requisitos que hay que cumplir en materia aduanera. Sucede que en materia aduanera, si toda su documentación está correcta, está exacta, cuadra toda la información en cantidad, precio, todo, existen los famosos canales en la aduana que se crearon muchos años atrás, de mi época ya existen esos canales, que son los canales rojo, amarillo y verde. ¿Qué quiere decir? Si documentación está exacta, está correcta, la información coincide al 100%, le asignan el canal verde. Y obviamente el canal amarillo si tiene alguna observación y canal rojo pues si ya las observaciones son mayores, aparte que le sacan hasta multa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que le asignan el canal verde, que su camión va a salir lo más rápido o va a tardar en salir si le asignan el canal verde, que quiere decir que está toda su documentación al día. A ver, curso, a ver si leyeron. ¿No los escuchó? Wanda, Paula, Andrea. Que va a salir lo más antes posible, licenciado. ¿Pero qué canal nos dan? Pues rojo, amarillo o verde. Verde. El verde. Verde, correcto, verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro camión sale más rápido y por ende, pues vamos a pagar menos el garaje, ¿no? Los transportistas le dicen el garaje, pero eso no se llama garaje, se llama almacenaje, ¿qué cosa? Aduanero, ¿sí? Se paga en base a los días que está su camión ahí en el recinto aduanero y obviamente se paga un monto X en base a los días que está, ¿sí? Bien, una vez que ya nos dan el visto bueno y hemos pagado todos los impuestos, ¿sí? Obviamente eso lo hace ya el agente aduanero o el encargado de compras internacionales, porque sí o sí tiene que haber un encargado, porque el contador no lo hace eso, el contador no puede estar yendo a la aduana, no puede yendo, el contador es para estar ahí en la empresa, ¿sí? Y obviamente después ese camioncito pues tiene que salir allá pues de la frontera, digamos, ¿no? Y otra vez, ¿qué se paga? ¿Qué se paga? Transporte, ¿qué cosa? ¿Qué pagamos? Transporte, ¿qué cosa? Nacional. ¿Qué pagamos? Seguro nacional, ¿sí? Transporte nacional, seguro nacional, obviamente carga y ¿qué cosa? Descarga nacional. Miren ustedes, nacional. Nacional, ¿sí? Y otros gastos, ¿qué cosa? Nacionales. Otros, los englobamos, ¿sí? Englobemos todo. Fíjense, todo lo que forma parte de una compra internacional, ¿sí? Barahona está en el chiste, la voy a retirar de la sala. ¿Ya? No, o sea, o pasa clase o está en la charla. Bueno, o sea, decide usted, o pasa clase o está en la charla, en el chiste. Y Barahona, Saavedra, Paula Andrea, es con usted. ¿Me escuchó?
Sí, listen, disculpen. Por favor, si no la voy a retirar y no la acepto más en mi sala. Puedo Ya retirar le la materia contesté. porque es libre de irse con cualquier profesor. Hasta el Ya le- 14 hay retiro y adición. Bien, entonces que no es chiste, pues digamos, ¿no? ¿Sí? Es por eso que no sirven las clases virtuales, porque hay mucha gente que no le da la gana de atender, lo toma chiste. Lo toma chiste y después cuando egresan no saben dónde trabajar o no pillan trabajo. ¿Sí? Así es sencillo. ¿Por qué? Porque no aprendieron nada, porque están en el chiste, están durmiendo, todas esas cosas. Entonces hay que tener seriedad, pues, ¿no? Pero ustedes ya están en cuarto semestre. Bien, miren ustedes. Por lo tanto, aparte de eso, si contratan, con asterisco, si contratan a una agencia aduanera, le tienen que pagar, ¿qué cosa? Comisión, ¿qué cosa? A la agencia, ¿qué cosa? Aduanera. ¿Sí? Bien, por lo tanto, y uno dice, profe, ¿y lo que se paga a la gente aduanera también forma parte del costo de la compra internacional? Claro, todo. ¿Qué dice el término del concepto de costo? Concepto de costo, todo lo que se gaste, todo, todo. ¿Se entendió? Brian, Lisbeth, a lo que veo aquí, Vilma, Wanda, ¿sí? De nuevo, ¿qué forma parte del costo de una compra? Todo, ya. licenciado, ¿O todo lo que todo? se gaste, Todo, menos qué? Costo. menos el IVA. Menos el IVA. Correcto. Todo, todo lo que ustedes compran. Profesor, nosotros no contratamos agente aduanero, sino que la empresa tuvo que mandar un encargado de compra a la frontera porque había problemas en aduana. Entonces, a ese tipo que ha ido allá a la aduana a ver su problema con su camión, problemas aduaneros, ¿sí? Ese se le paga su pasaje, se le paga hotel, ese tipo tiene que comer, pagar casi una cosa que el otro. Pregunta, ¿todo eso formará parte de esa compra internacional? ¿Qué creen Sí. ustedes? Sí, Sí, todo, licenciado. todo, pues todo, todo. Lamentablemente todo, todo, ¿sí? Bien, y por lo tanto, esto es importante, intereses. En este caso, denle una leidita a esta NIC, a la 23. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, jóvenes? A ver, les doy un ejemplo. No se olviden que cuando ustedes le hagan auditoría, le van a revisar de acuerdo a qué? A NIC 2 y a NIC 16. ¿Sí? El costo de la compra. ¿Sí? Y obviamente, miren ustedes, les voy a dar un ejemplo. La empresa decidió traer una maquinaria de China. Y de China hasta aquí, más o menos, póngale 3 meses. ¿Ya? Bien, porque pregunta, a lo que veo aquí en pantalla, no es por solamente lo veo a Lisbeth, lo veo a Brian, lo veo a Vilma, a Paula y a Wanda. Cuando ustedes traen, por decir, de China, ¿viene solamente para ustedes ese contenedor o tienen que cargar un barco gigante con contenedores? ¿Qué creen ustedes? Un barco gigante, licenciado, con varios Gigante, contenedores. correcto. Y hasta aquí, cuando llega a Santa Cruz, son 3 meses. Así es fácil. ¿Sí? Por lo tanto, la empresa se saca un crédito de $100,000 a 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, pregunta para el curso, ¿cuánto tarda en llegar la maquinaria a la empresa? 3 meses. Ahora sí, ahí viene la pregunta. ¿Los intereses formarán parte del costo de esa compra? Sí, no o en parte. ¿Qué creen ustedes? Sin miedo, ¿vale? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué creen? No se olviden, el costo. ¿Qué quiere decir costo? Todo lo que se gasta para poner un bien dentro de la empresa o en la empresa, listo para funcionar. Por lo tanto, los intereses formarán parte de la compra internacional Sí, licenciado. de los 5 años o de los 3 meses. Diego. ¿De verdad? Puede ser de los 3 meses, listen. No sé, yo le Ya que estoy es el preguntando a monto. ustedes, respóndanme, no me digan, puede ser, no, respóndame bien, ¿de los 3 meses o de los 5 años? Pregunta. De los 5 años. ¿Quién da más? Uno dice 5 años y otro, su compañero dice 3 meses. A ver, uno más para que defina. ¿De los 5 años o de los 3 meses? De los 5 años. Costo, todo lo que se gasta hasta poner un bien dentro de la empresa. Ahí le di la respuesta.
De los 3 meses, licenciado. 3 meses, licenciado. Correcto. Sería de los 3 meses. Los 3 meses forman parte del costo, ¿sí? Pero complementen con la NIC 23, en el caso de los inventarios. En el caso de las maquinarias no hay problema. Por lo tanto, miren ustedes han pagado intereses y después de 3 meses llega la maquinaria. Entonces esos intereses los tienen que cargar al costo de la maquinaria, ¿sí? Y el saldo son gastos financieros. No puedo cargarle después de los 5 años, imposible. ¿Por qué? Porque así lo dice el concepto del costo. Y cuando te hagan, Diego, auditoría, y Diego, ¿qué hizo? Le cargó los 5 años de los intereses al costo de la maquinaria. ¿Está bien eso? No está bien. O sea, no tiene lógica, ¿no ve? No tiene lógica, porque el costo, ¿sí? ¿Hasta dónde es costo? Hasta que empieza a qué esa maquinaria, en caso de una maquinaria. ¿Hasta dónde? Trabajar hasta que llegue y empieza trabajar. a trabajar, correcto, muy bien, hasta ahí es costo. Todo lo que se gaste, hasta ahí es costo, pero no se olviden, menos que, siempre, 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 menos que, no se olviden, menos que. Menos el IVA. Sí, por lo tanto, miren, hemos hecho una pequeña introducción, repasando obviamente lo que una empresa tiene que comprar materias primas, y obviamente estamos repasando los componentes básicos de una compra local, nacional e internacional, y obviamente si le saco el IVA, igual al costo, porque la norma internacional que dice, costo es todo aquello que se gasta para poner un bien en la empresa, deducido los impuestos que le compensa el Estado. ¿Qué impuesto me compensa el Estado? En este caso de una compra, el IVA. Me lo compensa el IVA crédito fiscal con el IVA débito fiscal. ¿Sí? Entonces, fíjense, hemos hecho un pequeño pantallazo de lo que son básicamente unos componentes locales. Y ustedes dicen, profe, en mi empresa gastamos esto, lo otro. Cada empresa tiene sus características. Por eso yo le digo, nosotros fabricamos en la empresa cerveza. Y obviamente si los ejemplos que les puedo enseñar es con cerveza, pues no, lamentablemente, pues no es, ¿no? Entonces no les puedo enseñar ejemplos con vino, con aceite, no, porque yo he trabajado ¿sí? Y obviamente lo que sí también les puedo enseñar, ¿sí? Que trabajé dentro del mismo grupo de ese empresarial con los mismos dueños en una empresa de comunicación que también estuvo una buena temporada, ¿sí? Pero no es lo mismo, digamos, una empresa como un canal de televisión que una empresa industrial. No es lo mismo, ni idea, ¿no? Nada que ver. Como dijo la de la tele, nada que ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? En una empresa de comunicación se determinan costos de comunicación, costos de servicio, ¿no? Pero en cambio, en una empresa industrial se determinan costos de producción, se tiene producto terminado, toda esa cosa. O sea, esa es otra historia, es otro mundo, ¿sí? Bien, miren ustedes, sucede, una vez que hemos visto los componentes, obviamente, lo vuelvo para que lo copien. Sí, sí gusta, pero está en su texto, ¿no? Está en la primera página, creo, del tema, en la segunda. Camila, Diego, Carola. Sí, está en la primera. Sí, sí, exacto. Sucede, jóvenes, bien, así, rapidito, sucede. ONU. Y usted dice, el profe está loco, el profe, ¿qué tiene que ver la ONU aquí? OMC, ¿qué más? Cámara de Comercio Internacional, OMA. ¿Sí? ¿Esto qué es? Organización de Naciones Unidas, OMC. No la puedo creer. Ya pues, ¿de cómo pues eso? La OMC, Organización Mundial del Comercio. Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Y Bolivia, obviamente, Bolivia es, ¿qué cosa? Miembro de todas estas instituciones. Y uno dice, ¿y qué tanto? ¿Se acuerdan que Evo decía que no vamos a salir de la OEA, de la ONU, que de esto, que lo otro? Nunca se salió, digamos, ¿no? ¿Por qué creen que Bolivia, obviamente, es miembro fundador de todas las instituciones? ¿Sí? Si Bolivia se sale de todas estas instituciones, ¿qué pierde? A ver.
¿O creen que es como el loco ese de Maduro que se salió no sé qué? Y dice, no ganó nada y se salió. Pregunta. Y aquí está, ¿qué más hay? Está, como ejemplo nomás está la comunidad andina, comunidad, ¿qué cosa? Andina, ¿no? Está, ¿qué cosa? Mercosur. Y aparte de eso hay otros convenios, ¿no ves? Ya bilaterales entre países. Primero, un país que es miembro de todo esto, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el objetivo? Ser miembro de una comunidad. Tener mercados para poder comprar y vender, ¿sí? Y tener preferencias arancelarias. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios compren con altos aranceles o con bajos aranceles. Pregunta para el curso. A ver, ¿qué creen ustedes? Con bajos aranceles. Un bajo arancel. Correcto. Y aparte, fíjense, no solamente es el objetivo, hay muchos objetivos. Por decir, le voy a dar un ejemplo, ¿sí? En la comunidad andina y en Mercosur, aparte de que Bolivia es miembro de estas comunidades, ¿sí? ¿Para qué ser miembro de esas comunidades? Para tener mercado, ¿no? Y obviamente tener preferencias arancelarias. Y no solamente en las cuestiones de comercio, sino también en las cuestiones de servicio, en las cuestiones de turismo. ¿Ustedes han ido a Brasil, le piden visa? Pregunto. Argentina, Uruguay, Chile, todo Sudamérica que tiene convenio, Bolivia, Bella Comunidad Andina y Mercosur. Pregunta, ¿todo Sudamérica le piden visa para entrar o entran con carnet de identidad nomás? Ariel. Se entra con carnet de identidad nomás, listo. Con carnet. Con carnet, dice. Correcto. ¿Por qué? Porque dentro de los convenios con esta comunidad andina, con Mercosur, por decirle un ejemplo, le estoy dando, no solamente son convenios para actos de comercio, sino para todo lo que sea bienes, servicios, turismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de incentivar no solamente el comercio, sino también el turismo. Por lo tanto, el turismo no son cosas que van a ir a visitar, pero no son personas. Por lo tanto, dentro de estos convenios basta el carnet de identidad. Sí, basta el carnet de identidad. Y ustedes cuando van, por decirle, a la Argentina o Brasil de turismo, le dan, creo que según los convenios, hasta 6 meses creo que pueden estar. ¿Sí? Recién se ha firmado un convenio, obviamente no es con una comunidad, pero un convenio bilateral con México. Antes para ir a México, ¿qué tenían que sacar, Rolly, Camila, Diego? ¿Qué tenían que sacar? La visa. Visa. Y ahora para entrar a México se necesita visa. No. 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 Con carnet de identidad, ¿se dan cuenta, no ven? Son convenios también entre países. ¿Y para qué se hacen esos convenios? Para tener mercado, para incentivar el comercio, el turismo, los servicios. Y por ende, estas comunidades también, la comunidad andina y Mercosur. Y ahora, ¿sí? ¿Por qué? Y Bolivia es miembro de la ONU. Claro, en la ONU se discuten todos los problemas del mundo. ¿Quiénes van? Va el presidente de la República, o si no va el ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Bien, obviamente se encarga de la paz mundial, de la vivencia, de convivir bien y un montón de cosas las Naciones Unidas, ¿no es? Ahí están los rusos matando a los pobres ucranianos y no hacen nada y supuestamente son la ONU el que vela por la paz, ¿no? O sea, digamos, hasta ahorita puro pinta lo veo, digamos, ¿no? Porque pobres ucranianos, ¿no? Con semejante potencia rusa que están haciendo matanzas en los pueblos y no hacen nada. Pero bueno, otra historia. ¿Qué hace la Organización Mundial de Comercio? Regula, ¿qué cosa? El comercio mundial. Regula el comercio mundial, ¿qué cosa? Entre, ¿qué cosa? Entre países, jóvenes. ¿Sí? Regula el comercio mundial entre países. Este de aquí, la Cámara de Comercio Internacional, regula el comercio, obviamente, empresarial. Y este protege a las empresas y determina los términos de comercio y determina los términos y obviamente regula el comercio entre empresas, protege la empresa y determina los términos de comercio internacional. ¿Qué quiere decir?
Fíjense de que esta Cámara, ¿sí? Determina, esta Cámara la que se encarga de emitir reglas a nivel mundial, obviamente de los países afiliados, como es Bolivia, de cómo comprar y cómo vender a nivel, ¿qué cosa? Internacional, ¿sí? Miren ustedes. En Bolivia, el anterior gobierno supuestamente nacionalizó algunas empresas, supuestamente, que me gustaría que investiguen si Yacimientos realmente es nacionalizada. Esa tarea para ustedes, ¿ya? ¿Se entendió, Ariel, Vilma, Camila, Rolly, Diego? ¿Ya? Quiero ver si es 100% como tanto hablaban que era nacionalizada, ¿ya? ¿Y qué hizo el gobierno? Algunas empresas chiquititas agarró y las nacionalizó y les quiso pagar lo que quisieron. Y esas empresas se fueron del país y le metieron juicio al gobierno boliviano. ¿Dónde le metieron juicio al gobierno boliviano? En la Cámara de Comercio Internacional. Y todos los juicios que le metieron a Bolivia, ¿qué creen ustedes? ¿Bolivia los ganó o los perdió esos juicios? ¿Qué creen ustedes? Tarea para su casa también, investigación. ¿Qué creen? Todo eso, la mayoría de todos esos juicios, ¿los ganó o los perdió Bolivia? Les pregunto. Rolly, Diego, Camila, Vilma. Lo perdió, Alicia. Los perdió, correcto, los perdió. Y tuvo que pagar unas indemnizaciones grandes. Y hay un escándalo de hace 2, 3 años atrás, que una empresa que fue votada por el anterior gobierno, que tenían que pagarle $2 millones a una empresa chilena, terminaron pagándole 42 millones. ¿Lo vieron las noticias, no? ¿Sí? Y hay un escándalo y hay gente metida de por medio que entre ellos se achacan los políticos. ¿Saben qué he decidido, jóvenes? No sé, vamos a hacer una... ¿Qué opinan ustedes? A todingo los políticos, ya sean de derecha, de izquierda, del norte, del sur, ¿será que los mandamos un cohete a la luna sin retorno? ¿Qué opinan ustedes? De nuevo, ya. Listo, volviendo. Ya está. De nuevo. Por lo tanto, ¿vale? No sean mala gente. No lo quieran mandar a la luna. ¿Vale? Por lo tanto, miren ustedes, ¿qué regula la OMC? El comercio mundial, ¿qué cosa? Entre países. ¿Qué regula la Cámara Internacional de Comercio? Regula el comercio, ¿qué cosa? Empresarial, protege a las empresas y establece la forma de cómo comprar y cómo vender a nivel internacional. ¿Sí? Y obviamente la OMA regula la parte, ¿qué cosa? La parte, ¿qué cosa? Tributaria a nivel, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A nivel, ¿qué cosa? Mundial. ¿Sí? Regula la parte tributaria a nivel mundial. Le voy a dar un ejemplo. Si ustedes van al Brasil a comprar mercancía de exportación, ¿lo compran con impuestos o sin impuestos? ¿Qué creen ustedes? Pero opinando, pejones, no opinan nada. Ya pues, ya, algo. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo compran con impuestos o sin impuestos? Sin impuesto, le dice. Sin impuestos. ¿Y por qué uno lo compra sin impuestos? Porque así establece la OMC, la Cámara de Comercio Internacional y la OMA. Son instituciones que regulan el comercio. ¿Y por qué se lo compra sin impuestos? El que va y compra de Bolivia a Brasil no se beneficia con el impuesto. Por lo tanto, ¿cómo lo compra ese bien de exportación? ¿Con o sin impuestos? Sin impuestos. ¿Y dónde lo paga ese impuesto ese boliviano que vaya a Brasil o a Argentina a comprar una mercancía de exportación? ¿En ese país o lo paga en Bolivia? ¿Lo paga dónde? En Bolivia. En Bolivia, lo paga en Bolivia. Entonces, todas esas cuestiones de parte impositiva tributaria
¿sí? Lo regula ¿quién? La OMA. Y Bolivia es miembro de esta institución. Por lo tanto, miren ustedes, todas estas instituciones regulan el comercio mundial, ¿sí? Regulan el comercio mundial. Y obviamente, cada una tiene sus propias atribuciones. Y obviamente, Bolivia es miembro de todas estas instituciones. Sí, Bolivia sí es miembro de todas estas instituciones. De la ONU, de la OMC. Y usted va a decir, profe, ¿y para qué puso la ONU acá? ¿Sí? Una vez al año, por lo menos, estas instituciones reportan ¿a quién? A las Naciones Unidas, una vez al año como mínimo, reportan, hacen un informe de todas las cuestiones que han pasado en esa gestión, por decir 2021, ¿sí? Ya sea la OMC, la Cámara de Comercio Internacional, la OMA, reportan a quién? A las Naciones Unidas para que tengan conocimiento los problemas que han suscitado en la gestión anterior. ¿Y por qué lo reportan? Porque esta organización es el ente máximo, ¿sí? El ente máximo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se tenga que arreglar, se arregla donde se tenga que ver, corregir, no sé, lo que sea, donde en las Naciones Unidas. ¿Por qué en las Naciones Unidas? Porque aquí en las Naciones Unidas, ¿quiénes van? Los presidentes de cada estado, de cada república. Y obviamente ellos tienen pues que en sus reuniones que tengan, tendrán que arreglar cualquier cosa que tenga en problemas, ¿sí? Por lo tanto, miren ustedes, regula el comercio mundial, regula el comercio empresarial, establece los términos de comercio internacional, cómo comprar y cómo vender, resguarda las empresas, protege las empresas y la OMA regula toda la parte que cosa tributaria a nivel internacional. Para los países miembros, obviamente para los que no son miembros no acatan, pues, ¿no ves? Porque obviamente hay países que no son miembros, sí, hay algunos países que son extremistas, no están, pues, ¿no? En la OMC, en la ONU, todo. Pregunta, ¿China está en la ONU, OMC, CCI, OMA o no está? No está, licenciado. ¿Qué creen ustedes? No está listo. ¿Qué creen? ¿Está o no está China? No Claro está, que está, pues, lice. jóvenes, ¿cómo que no está? Ustedes no leen pues ni de Condorito. Claro que está, pues, China, jóvenes. Si los chinos son más vivos que nosotros, más vivos que los gringos salieron los chinos. ¿Sí? ¿A quién le venden, pues, los chinos? A los americanos. ¿A quién le venden los chinos? A los europeos. Por lo tanto, los chinos son vivos, jóvenes. Es miembro de todas estas instituciones hasta aquí. Claro que es miembro. No va a ser miembro de la comunidad andina, pues, obvio, pues, ¿no? Ni de Mercosur. ¿Sí? Los chinos son vivos. ¿Sí? Miren ustedes. Y los chinos son tan vivos que, por último, se hicieron miembros de todas las instituciones. ¿Para qué? ¿Para ganar qué? Brian, Eric, a los que veo aquí en pantalla, Ana Carola, Vilma, Wanda, ¿para ganar qué? ¿Qué se gana? Ser miembro de todas las instituciones. ¿Qué se gana? No un partido de fútbol. Mercados. Vivísimos. Para tener mercado. Pero claro, vivísimos son los chinos. ¿Sí? La segunda economía mundial China, la primera de Estados Unidos. ¿Sí? Antes era la segunda Japón, era una isla pequeñita, y tercero era China, ya lo desbancó China y con el tiempo lo va a desbancar los gringos, que son vivos. A ver, todos esos equipos que tienen ustedes, ¿no? Que dice ahí, no, mira, mi celular es, o mi computadora, mi laptop es americana. Denle la vuelta a su computadora y mírenme atrás donde ha sido fabricada. No, pero si la de él es americana, ¿no es? La HP es americana, ¿no es? ¿O no es americana? Ya pues le pregunta al curso, pues, jóvenes, no me dicen ni mu, ni me contestan, Diego, ¿no? ¿De dónde es la marca Dell, HP, Lenovo? Pues son marcas americanas, ¿no es? Pero denle la vuelta a la tapa allá abajito, hecho en, ¿dónde dice? En China, no en Japón. En China. En China. Vivísimo, joven, vivísimo. Y es miembro de todas estas instituciones, claro que son miembros. ¿Qué ganan los chinos? Mercados, pues, jóvenes, vivísimos los chinos. Y por último, estos chinos son tan vivos que han abierto sus fábricas, ya han abierto sus ciudades costeras donde están las grandes fábricas. ¿Y qué hacen? Los Estados Unidos y los europeos van y fabrican en China. ¿Y por qué fabrican en China, joven? A ver, Padilla, a ver si te das cuenta por qué fabrican en China los americanos. ¿El producto sale más caro o sale más barato? ¿Por qué es más barato, licenciado? Sale más barato, Lice. Sale más barato. ¿Por qué? ¿Por qué es más barato? Porque le pagan a los trabajadores más, es la mano más barata. La mano de obra más barata, correcto. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Fabrican en China, ¿no?
Y los gringos pues son, entonces los chinos son vivos y los gringos también no dejan de ser vivos, pues no, por eso son economía potencia mundial. Fabrican en la China, obviamente con estándares de calidad, pues no, estándares de calidad. Fíjense ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las fábricas, jóvenes? Las grandes industrias, como no abastecen sus industrias en sus países, ponen en otros países donde para que ellos puedan abastecer esos mercados y les sale más barato. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata, ¿sí? Los insumos más baratos. Entonces no es lo mismo trabajar en Estados Unidos que trabajar en China, por decir, ¿sí? Por decir, ¿no? ¿Quién no tiene familia que se ha ido a Estados Unidos? Obviamente no a vacacionar, pero a trabajar porque obviamente no, uno tiene familia, eran pobres y se fueron a buscar mejores días por ahí. Y entre eso tengo un compadre que se fue a Estados Unidos muchos años atrás, 20 años atrás. Estaba mal de situación aquí, se fue allá a trabajar. Y mi compadre le hace a todo, es carpintero, es plomero, y puso su empresita. ¿Y qué creen que hizo? Hola. Dicen, disculpe, ¿será que puede hablar un poquito más cerca del micrófono? Es que se escucha un poco. Ya. Entonces puso su empresa, miren ustedes. ¿Qué creen que ustedes? ¿Que le fue bien o que le fue mal? Puso su empresa de plomería, de electricidad, de albañilería. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Le fue bien. El boliviano que se va a trabajar a Estados Unidos, ¿qué creen ustedes? A trabajar. ¿Le va bien o le va mal? Le va bien, pues le va bien. Y me dice, justo vino hace 2 meses atrás. Mira, Alfredito, allá, y le digo, ¿cómo está la mano de obra allá? Mira, yo vivo en una ciudad pequeña, me dice, pero a mis trabajadores yo le pago $15 la hora, me dice. Imagínense, $15 la hora y vive en una ciudad pequeña. Yo le digo, bárbaro, con razón, los productos que se fabrican en la China son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque allá en la China, si en Estados Unidos pagan $15 la hora, en la China será pues $15 el día y es harto todavía. ¿Captaron? Es por eso que las empresas que deciden fabricar ¿a dónde? Maite, Padilla, Solís, ¿dónde prefieren fabricar? En China, dice. Claro, China, imagínense. Y son datos reales que le doy, ¿no? El mes pasado vino mi compadre. Mira, Alfredo, yo pago $15 la hora, me dice. $15 la hora. Y a veces cuando no hay gente, le subo hasta 20, me dice, cuando tengo contrato de hora, hasta 20 me dice. Y 20, sí, hasta $20 pago la hora. Y eso que estoy en una ciudad pequeña, me dice. Así. Claro, la ciudad pequeña ya es como Santa Cruz, pues, ¿no? Con 2 millones de habitantes, una ciudad pequeña. Entonces, fíjense, así está la relación, jóvenes. Por lo tanto, los productos, las fábricas prefieren fabricar en China, en la India, porque allá con 1 hora que pagan en Estados Unidos, allá pagan pues todo el día. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, miren ustedes, ¿sí? Obviamente, para el comercio está regulado a nivel, ¿qué cosa? Mundial. Y una vez que nosotros necesitamos, con esto termino, una vez nosotros necesitamos comprar a nivel internacional, obviamente, ¿qué tenemos que pagar? ¿Qué cosa? Tenemos que pagar el precio de la compra, el transporte, el seguro, la carga y descarga y otro gasto internacional. No dice, ¿no? Internacional. Bien, y aquí viene algo interesante, ¿sí? Para que pueda llegar a Santa Pues, ¿qué se tienen que pagar? Ahí está. ¿Qué se tienen que pagar? ¿Sí? Ahí está con rojo. ¿No lo ven, jóvenes? Y grandango se lo voy a hacer porque hasta ciego me salieron. ¡Qué bárbaro! Impuestos. Bien. Entonces se tienen que pagar, ¿qué cosa? Los impuestos de, ¿qué cosa? Importación. Los impuestos de los impuestos de importación. ¿Qué tengo que pagar? Impuestos de importación. ¿Sí? ¿Qué impuestos de importación básicos hay? 2. ¿Cuál? El gravamen, ¿qué cosa? Arancelario y el impuesto al valor, el IVA importación. El IVA importación. ¿Sí? Bien, por lo tanto, ¿cuántos impuestos hay básicos? 2. El primero, el gravamen arancelario, ¿sí? El gravamen
No, está mal. No es gravamen arancelario y el IVA, ¿qué cosa? Importación, el IVA importación, ¿sí? Por lo tanto, los impuestos básicos que sí o sí se paga es el gravamen arancelario y el IVA importación. Cualquier cosa que ustedes traigan, a no ser que esté exceptuado en la ley de aduana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos bienes que no se pagan impuestos, pero para eso ustedes tienen que leer, ¿sí? Para eso ustedes tienen que leer, ¿sí? Bien. Y el gravamen arancelario, fíjense, el gravamen arancelario y el IVA de importación son los impuestos básicos. Y de ahí aparecen otros dos. Yo pensé que la van a pasar. Bueno, ¿quién es la que está en la charla ahí? Y aparte, jóvenes, aparte, hay dos impuestos que se pagan de acuerdo a la característica de la mercancía. ¿Cuál es ese? El impuesto al consumo, ¿qué cosa? Específico, y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. ¿Sí? Entonces, fíjense, esos son los 4 impuestos de importación. ¿Sí? Y aparte le cobran los impuestos, ¿qué cosas? Globales, que es fijo. Estaba en impuestos globales. Esto es fijo. Impuestos globales. ¿Qué es un impuesto fijo? Que se inventó la aduana para recuperar, esto es fijo, ¿sí? Para recuperar sus gastos administrativos, entonces el importador lo paga, ¿sí? Bien, el impuesto de importación, 0%, porque hay instituciones que no pagan 0%, y el saldo de las empresas sí o sí lo pagan el IVA de importación. ¿Cuánto es el IVA? Jóvenes, ¿cuánto es el IVA? 13%. 13%. 13%. Nunca fue 13%, pues jóvenes. A ver, Elvi, ¿ya? Otra tirada más, Elvi. ¿Ya? Ya, pues una tirada más. Bien, por lo tanto, el IVA, hay uno, por decir, las instituciones públicas que importan a un hospital, que importan equipos, tienen que hacer un trámite ante el ministerio para que no paguen impuestos. El saldo de las empresas, obviamente, pagan el IVA de importación. ¿Cuánto es el IVA de importación? 14.94%. ¿Sí? Por lo tanto, miren ustedes, ¿quiénes pagan gravamen? Todos. ¿Sí? ¿Quiénes pagan IVA? Todos, excepto algunas instituciones. Y, por lo tanto, Elvi, dejar la charla, atender. Bien. ICE. ¿Qué graba el ICE? El ICE, ¿sí? Graba, por decir un ejemplo, a los cigarrillos, a los bienes de lujo y Las bebidas alcohólicas. alcoholes. Correcto. Si traemos harina, pregunta para el curso, te traemos harina, ¿qué impuestos pagamos? Gravamen arancelario y IVA de importación. Y el IVA. Si traemos un micro para transporte pasajero, ¿qué pagamos? Lo mismo. Correcto. Si traemos un Ferrari, ahora se la cambié. El ICE, y digo, El ICE, impuesto al ICE consumo paga específico. Pagamos el los gravamen, ¿qué más? El El IVA y ¿qué impuesto al más? consumo específico. El ICE, correcto. ¿Sí? Si traemos, obviamente, si traemos un Ferrari, claro. Y este ICE se paga en base a la capacidad del motor y en base también a la procedencia. ¿Sí? Fíjense ustedes. Por lo general, casi todos los vehículos, por más chiquitos que vengan, ¿sí? Se paga ICE, mínimo el 5%. ¿Sí? Fíjense ustedes en la póliza que se llama, antes se llamaba póliza de importación, pero se quedó con póliza, pues, ¿no? Por costumbre.
Ahora es la DUI o la DIN, que al final es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, y todos los vehículos, fíjense ustedes, por más chiquito que sean, el 5%, verifiquen su póliza de importación, igual se paga, ¿sí? Pero obviamente hay 5, hay 10, 15, 20, 25, de acuerdo a las características. Obviamente, si me traigo un Ferrari, obviamente que el ICE va a ser alto. Y cuando IHD, gracias, aceites. Grasas, aceite, coma, etcétera. Si traemos de la Argentina, por decir, aceite lubricante para motor, ¿no? O de Brasil, que son los mercados donde uno trae, digamos, ¿no? O Estados Unidos, pero por vender las empresas traen de Brasil o Argentina aceites lubricantes. ¿Qué impuesto pagaríamos? ¿Los 4 o 3? No, 3 igual, el gravamen ¿Cuáles? arancelario, IVA y IEHD. los impuestos IHD. especiales. Y aparte, todingo pagan este de aquí. Todingo pagan ese, ¿ya? Los impuestos globales. Todingo pagan fijo. 50 bolivianos debe seguir. Por lo tanto, miren ustedes, de acuerdo a ustedes lo que traigan, sí o sí van a pagar el gravamen y el IVA. Se supone que también los impuestos globales, ¿sí? Bien, y de acuerdo a las características de la empresa, si son cigarrillos, si son alcoholes, obviamente aparte del gravamen, del IVA, el impuesto global, que pagamos el ICE. Y si traemos, por decir, aceites lubricantes de Brasil o Argentina, que son los mercados que va y compran los empresarios bolivianos, aparte del de Estados Unidos, obviamente, ¿sí? Se paga, aparte de gravamen, IVA y los impuestos globales, se paga, ¿qué cosa? El IEHD, ¿sí? Fíjense, estos impuestos cada fin de año se actualizan, ¿ya? Van a tener cuidado. Estos impuestos nacionales los actualiza en base a la UFB, ¿ya? El año pasado, con relación al año pasado, no aumentó mucho. ¿Por qué? Porque la UFB, en vez de subir, ¿qué pasó? Bajó. Por lo tanto, se han mantenido a los del año pasado, me parece. ¿Ya? Por lo tanto, ahí terminamos, jóvenes, la introducción a este tema y ya la próxima clase vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Obviamente se pagan estos impuestos y para pagar estos impuestos, por decirle, para pagar estos impuestos yo los tengo que pagar. ¿Sí? Estos impuestos los tengo que pagar yo. ¿Sí? Obviamente, el primer impuesto que tengo que pagar, ¿qué es? El gravamen, ¿qué cosa? El gravamen, ¿qué cosa? El gravamen arancelario. Es el primer impuesto. Y para eso, ¿qué se determina? Se tiene que determinar la base, ¿qué cosa? ¿Qué se tiene que determinar? La base imponible. ¿Y cómo se determina la base imponible? La base imponible se determina, fíjense, ¿sí? La base imponible se determina de acuerdo a lo que establece, ¿qué cosa? La OMC y por ende la Cámara de Comercio, ¿qué cosa? Internacional. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Cómo se determina la base imponible para pagar el primer impuesto? De acuerdo a lo que establece, ¿qué cosa? ¿Quién? Brian, Diego, Vilma. La OMC y la CCI. La OMC, ¿sí? La OMC, ¿sí? La Organización Mundial de Comercio y obviamente a lo que regula la Cámara de Comercio Internacional con relación a los términos de comercio internacional. Cuando ustedes lean algún libro, por lo general lo ponen en inglés. Términos de comercio internacional, algunos autores no lo ponen en español, lo ponen en inglés, se llaman, ¿qué se llaman? Ahí está, para que no se olviden. ¿Qué se llaman? Jóvenes, ¿lo ven o no lo ven? Es que yo les pregunto a alguien, están tutti. Incoterms. Pues, ¿qué se llaman? Algunos autores lo ponen en inglés, no sé para qué lo ponen en inglés, pero si estamos en Bolivia, digamos. Pero bueno, ¿qué se llama eso, Elvi? ¿Qué, los autores? Se llama Incoterms. Cuando ustedes vayan a un seminario, peor los seminaristas, nunca hablan los términos en español. Siempre hablan que los incoter, que los que lo otro, y uno anda tutti si no sabe inglés.
¿ya? Incoter es un término en inglés que significa término de comercio internacional. Bien, ahí quedamos entonces, jóvenes, ¿sí? Dios mediante, el día martes vamos a empezar la práctica, ¿sí? Vamos a empezar la práctica. Quieren que le pase ese material, es un poco larguito para el que guste, para que lo lea. Se lo paso por si acaso, ¿ya? A Camila, para que ustedes, si gustan, lo lean, ¿ya? Bien, entonces, Dios mediante, el día... Recording in con, progress. Con esto terminamos la parte introductoria y vamos a empezar el día martes a hacer algunos ejercicios así bien cortitos, ¿sí? Viendo cómo se termina la base, qué cosa, imponible. Pero obviamente la base imponible, obviamente se determina, vamos a determinar la base imponible del primer impuesto, porque ahí comienza, ¿sí? ¿Qué impuesto se debe pagar? Primeramente, el gravamen arancelario. Y la ley es clara, se debe determinar la base imponible. ¿Y cómo se calcula? Y es sencillo, van a ver ustedes. ¿Y qué se sigue? Se sigue lo que establece la OMC, cómo se determina la base imponible. Y de ahí a ustedes les voy a dar un material, ¿sí? Donde especifica si la aduana tiene duda razonable, no calcula la base imponible de acuerdo a los convenios de la OMC, sino se aplican otras bases de acuerdo a ley, ¿sí? Y eso es lo que reniegan los importadores. Me calcularon otro impuesto si yo esto lo he traído de fábrica y una cosa que la otra. Pero bueno, ustedes lo van a leer para que se den cuenta de que les estoy hablando, ¿sí? Bien, que estén bien, jóvenes. Nos vemos el día martes para empezar la práctica, ¿ya? No se falten porque ya empezamos la práctica. Chao, chao, que estén bien. Buen fin de semana. Recording.